Buenas tardes, soy Haidur Cano, de profesión ingeniero de sistemas, actualmente estudiante de la Universidad Nacional a Distancia, UNAD, donde realizo la especialización de seguridad informática, que es en lo cual he enfocado mi carrera en la protección y en el cuidado de vulnerabilidades o brechas de seguridad de los sistemas. En este caso vamos a hablar sobre la seguridad en bases de datos. Pero ¿cuál es el caso problema? ¿O cuál es el caso que vamos a estudiar en este video? Es referente a una empresa de nombre Quality SaaS, la cual se dedica en la formación de talento humano, es decir, en capacitar personas en un área determinada o encontrar personas ya que tengan esa capacitación, las cuales son requeridas por otras empresas para contratarlas. Esta empresa u organización Quality ya maneja clientes a nivel nacional e internacional, por ende ya el flujo de información al cual accede es demasiado grande y requiere una administración adecuada. Por eso pretende utilizar un nuevo sistema de información, asignando al área TI o simplemente al área que se encarga de la parte de la tecnología de la empresa en seleccionar la infraestructura adecuada para el funcionamiento de este nuevo sistema de información. Esta área ya ha creado una estructura y ha creado algunas bases de datos básicas, digamos que ya tiene un escenario ya controlado. Pero para esto, para una mayor seguridad, necesita de un experto en seguridad, quien le brinde las recomendaciones adecuadas acerca de la seguridad y la selección de un sistema de gestión de bases de datos que permita una mejor administración. El entorno que se va a manejar es mediante una memoria RAM de 1536 MB. El sistema operativo que está utilizando es Oracle Linux 7.6 de 64 bits y el encargado de la conectividad va a ser la tarjeta de red en modo bridge IP dinámica. El almacenamiento consiste en un disco duro principal de 25 GB, el cual va a tener el sistema operativo y las diferentes aplicaciones que se instalen. Además de esto, también contiene un disco duro adicional sin establecer aún qué puede contener, más nos puede servir como respaldo o copias de seguridad que vamos a necesitar. El sistema operativo va a manejar una serie de administradores. En este caso nos vamos a enfocar en MySQL 5.7. Ese va a ser el motor de bases de datos con el cual vamos a trabajar, cuyo usuario es root y contraseña root 123. Ya comenzando con este entorno, el cual se hizo mediante una máquina virtual, por lo cual es más recomendable, ya que vamos a utilizar algunas herramientas o algunos aplicativos que buscan vulnerabilidades o que realizan explotaciones en busca de brechas de seguridad. Por ende es mejor hacer siempre en un entorno controlado. Comenzamos con la norma técnica de calidad ISO 27002, quien se enfoca o se orienta en la protección de la información, ya que, como todos sabemos, ese es uno de los principales activos de las empresas. Esta norma nos dice los riesgos que se pueden tener con la información, la forma como debemos hacer los análisis, al igual que también nos dice sobre la concientización de las personas que manipulan el sistema de información, es decir, los usuarios que tienen contacto con los ordenadores o los diferentes equipos o dispositivos en los cuales va a estar toda la información de la empresa. Entonces, no es solo concientizarlos, es educarlos y formarlos, enseñarles qué es lo adecuado y qué es lo que no se debe de hacer al momento de proteger nuestra información. Las políticas de confidencialidad, es decir, saber exactamente hasta dónde yo puedo tener acceso. No es lo mismo quien administra que un usuario invitado o un usuario nuevo.
que no va a tener la misma, no requiere o no necesita la misma información para trabajar. También nos ofrece unas guías de implementación o un paso a paso donde nos dice cómo buscar brechas y cómo corregirlas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay unos parámetros de seguridad tanto internos como externos, es decir, las personas que tienen directo contacto con los ordenadores o que están ahí en las oficinas con las empresas, como los agentes externos o personas que simplemente están de paso, proveedores o algo por el estilo. También los parámetros de seguridad en las redes, en la parte del hardware, del software y la fuga de información. Recuerden que cuando hablamos de información o de la protección de la información, no es solo lo sistematizado, lo que tenemos de modo digital o electrónico, es también lo físico, los documentos que manejamos sobre los escritorios o papeles que de pronto pueden estar al alcance de terceros. También nos dice sobre las responsabilidades, enfocarnos en eso, saber qué persona es el encargado de los inventarios, de los mantenimientos, del monitoreo o del control del sistema como tal. ¿Qué mecanismos de protección se van a utilizar y la forma como se van a utilizar? Mecanismos de protección, hablamos de firewall, hablamos de antivirus, diferentes aplicativos de seguridad que encontramos hoy en día. Los accesos, que todos los usuarios siempre tengan una contraseña, qué tipo de contraseña tienen, hasta dónde pueden llegar, los privilegios. Dentro de las herramientas que utilizamos, en este caso cuando hablamos de herramientas, son simplemente aplicativos que realizan explotaciones de seguridad, es decir, buscan o realizan ataques al sistema para ver si tiene vulnerabilidades. Algunos se enfocan en unas cosas, otros son más generales. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya utilizamos el más necesario. Como ya sabemos, existen 3 tipos de auditorías. Una auditoría es simplemente verificar que el sistema esté controlado, que el sistema sea seguro. Cuando hablamos de auditorías hay 3: auditoría negra, blanca y gris. Auditoría negra es cuando el atacante no tiene ningún tipo de información sobre el sistema. Es decir, mediante estas herramientas tiene que averiguar la IP, tiene que averiguar el sistema operativo, toda la información que requiera para ingresar. La auditoría blanca es todo lo contrario. Es cuando el atacante tiene toda la información sobre el sistema. Ya sabe qué sistema operativo maneja, cuál firewall, cómo es la estructura de red. Esto es muy utilizado, o usualmente estos ataques en auditoría blanca se hacen por personal interno, personas que ya trabajan con el sistema. Y la auditoría gris es simplemente cuando el atacante tiene un poco de conocimiento, tiene lo básico, la IP, tiene la dirección, tiene algunos datos así someros y los utiliza para los ataques. Entonces, cuando hablamos de estas herramientas, se ven mucho, o digamos más bien que el sistema operativo que más herramientas maneja en este momento es Kali Linux, el cual tiene alrededor o un poco más de 300 herramientas enfocadas única y exclusivamente en encontrar estas vulnerabilidades. Este sistema operativo que tenemos, recuerden que es Oracle Linux, y utilizamos SQLmap, que es basado la vulnerabilidad principal que busca es si hay o se permite realizar inyecciones SQL. Ya sabemos que eso es un aplicativo por medio del cual, o simplemente un script, al cual se ingresa al sistema y arroja toda la información de las bases de datos, los usuarios, las contraseñas. Nmap es muy utilizado en las auditorías negras, ya que este arroja toda la información básica sobre el sistema. John Reaper es un craqueador de contraseñas. El Metasploit, Nexpose y Linux son agentes que buscan datos en general o vulnerabilidades en general. Realizan un rastreo de todo el sistema. El análisis que les voy a mostrar en este caso, ya que el video, pues para que no se extienda mucho, es
realizado con Linux. Cambiemos de pantalla. Aquí vemos en el terminal, simplemente se instala el Linux, se desempaqueta y se activa, y simplemente se realiza un escaneo con este código que vemos acá. Al aplicar este escaneo, el que hace va hasta el sistema y empieza a realizar un análisis completo y empieza a arrojar unas recomendaciones, algunas de pronto más delicadas que otras, algunas son simplemente precauciones, otras están bien, al igual que maneja unos colores similares a los del semáforo, verde, naranja y rojo, el cual el verde ya sabemos que es seguro, el rojo es mucho más delicado. Entonces, en este chequeo del sistema que estamos analizando, él empieza a realizarlo desde lo más general. Como vemos en la pantalla, nos muestra el sistema operativo exacto que se está manejando, el núcleo, la plataforma del hardware. Si vemos, este aplicativo nos sirve también cuando realizamos auditorías negras, porque como vemos nos está mostrando datos los cuales pueden ser utilizados para un posterior ataque. Si seguimos bajando, ya empieza a arrojar unos datos más detallados sobre herramientas del sistema, sobre el sistema de arranque. Vemos algunas recomendaciones en verde sin ningún problema, vemos otras donde ha encontrado chequeos de protección de las contraseñas. Hasta ahí no ha habido ningún problema. Ahí está analizando las memorias y los procesos, modo muy general. Ya aquí empieza con los usuarios y los grupos, verificando las autenticaciones. Como vemos, ya aquí empieza a encontrar unas cosas un poco más delicadas, como es el chequeo en la línea de vida de las contraseñas de los usuarios que tengan un vencimiento. Como vemos, aquí nos dice que se encuentra deshabilitado y lo encuentra en naranja, lo cual nos está diciendo que ahí ya hay una precaución, algo que corregir o que es adecuado realizar. Más abajo ya encontramos sugerencias sobre la máscara, y si continuamos bajando vemos más sugerencias en el sistema de archivos, en los chequeos, en los puntos. Ya aquí vemos los dispositivos USB que se encuentran disponibles, el chequeo de autorización de los dispositivos de USB. Ya aquí empezamos a encontrar precauciones que ya son, según el aplicativo, mucho más delicadas, como es esta: el chequeo de los paquetes de seguridad perdidos, es decir, no encuentra. Y como ya sabemos, pues eso es parte fundamental para la protección del sistema. En esta parte de la red network, aquí encontramos el repositorio de los usuarios, que es encuentra mínimo 2, el cual debe ser 1. Cuando hablamos de esta parte estamos diciendo que los nombres de los servidores están repetidos, lo cual por obvias razones no debe ser así, debe estar aquí simplemente con un 1, es decir, por eso encuentro una recomendación peligrosa. Interfaces promiscuas, lo cual nos indica que están siendo utilizadas por varios usuarios. La idea es que cada interfase tenga su usuario para evitar pérdida de información. En este sector del software ya vemos precauciones o recomendaciones un poco más delicadas referentes al envío de los mensajes, al banner que se envía. Si seguimos bajando, vemos recomendaciones en distintas fases. Por lo menos aquí en la base de datos encontró
que se encuentra deshabilitado el chequeo de autenticación de MongoDB. MongoDB ya sabemos que es otro sistema de gestión de bases de datos, otro motor de bases de datos. Entonces ahí hay una recomendación o simplemente un hallazgo delicado en esta parte. Seguimos bajando, vemos que en general se encuentra bien el sistema. Como podemos ver, maneja una amplia cantidad de grupos. Aquí encuentra varios puntos referentes al hardening kernel, es decir, la protección del núcleo. Ya son recomendaciones o hallazgos ya más técnicos, como vemos, pero al mismo tiempo nos los envía muy detallados. Después de que hace este análisis, él nos envía un informe donde nos dice que encontró 5 precauciones en rojo delicadas. Las especifica una a una, las detalla. Luego vemos 41 sugerencias. De igual forma nos la muestra. Y así hasta el final nos muestra siempre el informe detallado de todo lo que se encontró, los hallazgos y las novedades que pueda tener el sistema. Continuando acá con la presentación, también se utilizó el benchmark de CIS. CIS es el Centro de Seguridad de la Internet, el cual brinda unas recomendaciones, y lo especial de estas recomendaciones es que nos las entrega de acuerdo al sistema operativo y de acuerdo al motor de bases de datos que estemos utilizando. Es decir, uno entra a la página y busca las dos opciones que les acabo de decir de acuerdo al sistema que tengamos, y descargamos el archivo, el cual es completamente gratis, y nos envía una serie de recomendaciones donde nos dice cómo debemos auditar, nos dice qué debe salir luego de esta auditoría, y por último nos da una recomendación y la forma como debemos aplicar esta recomendación. Ya ahora vamos a ver un poco más detallados los ejemplos. En este análisis se encontraron algunas falencias como son las que vemos aquí. No vamos a verlas todas por tiempo, pero se encontraron por lo menos el 1.2, que hace referencia o nos dice que se asegura que todos los passwords que se activan por defecto hayan sido cambiados. Es decir, cuando creamos usuarios o algo por el estilo, que tengamos que meter una contraseña, él muchas veces nos da algunas por defecto, como son 123, 12345, los 5 ceros. Entonces asegurarnos que estas contraseñas hayan sido cambiadas. Deshabilitar el MySQL History, el cual pues realiza un seguimiento de todo lo que hacemos. Entonces deshabilitarlo o estarlo eliminando constantemente. Las políticas referentes a las backups o a los respaldos. También vemos otros puntos referentes a que por lo menos el 2.6, a que las contraseñas tengan una fecha de vencimiento, que expiren. Y también más abajo nos dice más o menos cada cuánto debe de ser. En este ejemplo vemos el punto que les decía ahora al rato, que es el 1.3 referente al MySQL History. Como vemos en la parte de arriba, este código, la primera parte, nos las da la recomendación, y con eso encontramos la ubicación del MySQL History en caso de que exista. Vamos allá. Eso se puede hacer mediante código, se puede eliminar o simplemente vamos a la ubicación y se borra. En este caso fuimos a la ubicación, lo encontramos y se eliminó. Normal, clic derecho, drop o eliminar,
y se acabó el historial de MySQL. Otra recomendación que es la 2.11, la cual nos dice sobre las políticas de backups, de siempre tener un respaldo en caso de una falla. Al revisar la tabla en MySQL notamos que no había una tabla de respaldo. Entonces, como hemos hablado derecho, ya la tabla se creó y mediante código, cada vez que se ingresen datos se envía una copia a esta tabla. También el 2.1.6 nos habla sobre los planes de recuperación, y pues ya ahí vemos que ya se crean unos puntos de restauración en caso de que haya una pérdida o un daño del sistema. También vemos abajo lo que les decía ahora, la instalación o la configuración de las políticas de las contraseñas que tengan una fecha de expedición. Si vamos un momentico aquí al documento, es lo que les decía, el 7.4, el cual nos habla de la línea de tiempo de las contraseñas. Nos dice, bueno, nos da la descripción. En la auditoría, o digamos que en la revisión, nos dice el código que debemos ingresar. En este caso lo vemos acá. Por eso es que es necesario introducir tanto el sistema operativo como el motor de bases de datos adecuado. Luego nos dice qué debe salir, cuál es el resultado adecuado, y en caso de que no sea, nos dice que la recomendación o lo que se debe hacer es esto. Nuevamente nos muestra el código detallado, es solo copiar y pegar, entonces facilita mucho una auditoría. Aquí vemos otro ejemplo referente al 7.4 que les acabo de mostrar, donde nos daba el código, nos arroja un resultado diferente al que necesitamos. Él nos dice que debe ser menor o igual a 90, nos está arrojando 180. Mediante el código se aplicó y se bajó a 90, como vemos aquí el resultado. Bueno, ya unas recomendaciones generales pues son las que ya vimos en la norma técnica 27002, ya más detallada no puede ser. Las correcciones de las vulnerabilidades que se encontraban con las herramientas, en este caso como es Linux, los controles dados por el benchmark de SIS que lo acabamos de ver, la elección del sistema de gestión de bases de datos que fue MySQL. ¿Por qué se utilizó MySQL? Primero porque es gratuito, muchas de sus herramientas, las que son pagas, son muy económicas, él también maneja sus protecciones, es muy eficaz y es muy cómodo y fácil de utilizar, especialmente cuando hablamos de aplicativos en la web, como es acá. Y también en el aseguramiento perimetral se recomienda un firewall, que el firewall sea certificado, que sea seguro, que sea vendido por una empresa reconocida, que en vez de generarnos un inconveniente, nos dé una seguridad completa. En este caso, una de las más conocidas es Check Point, que está como encabezando la lista de los mejores firewalls en este momento, tanto en hardware, software y en la nube. El hardening son unas recomendaciones ya un poco más enfocadas, más detalladas sobre el sistema, las cuales son verificar los procesos de arranque, que cuando el sistema se inicie, que simplemente arranquen los aplicativos que se necesiten, que no hayan por ahí software ocultos o maliciosos. Los servicios que se ejecuten también que sean los necesarios, al igual que cuando arranca como cuando termina. El aseguramiento de sistemas de archivos, que tengan sus contraseñas, su protección, si son demasiado delicados, que tengan su modo de encriptarse. El uso de opciones de límites, lo que le hablábamos ahora rato sobre los privilegios, que únicamente yo tenga acceso a la información que necesito para mi trabajo. La protección en los ataques de hardware, como ya hablamos también, no es solo proteger el aplicativo, sino el equipo como tal.
desde cosas tan sencillas como humedades, como gotas, como personas externas que no tengan contacto con los equipos. La actualización de los paquetes de seguridad. Esto es muy importante, que tanto el firewall, que es el que nos va a proteger, la BIOS, que es con lo que arrancamos, el paquete de aplicativos que se necesiten como la estructura, al igual que las contraseñas, la línea de tiempo, que tengan un vencimiento cada 2-3 meses o pues lo que establezcan los administradores. La desactivación de unidades externas en servidores o en todos los ordenadores, es decir, que tengan deshabilitados los puertos USB, los puertos de CDs, para evitar las bandejas de CDs, para que una persona externa no sustraiga información fácilmente. La protección de los protección y renombres de cuentas de administración, únicamente que existan él o los administradores necesarios. Asegurar las consolas de administración, que obviamente solo tenga contacto el usuario el cual va a manejar esta consola, de lo contrario nadie más debe tener acceso. El aseguramiento de las herramientas de desarrollo y compilación, ya que ahí va a estar todo el código y toda la estructura de la aplicación. La restricción de instalación de software y hardware, que únicamente esté instalado lo que se necesite. Ahí no tiene que haber nada más, ni aplicaciones de redes sociales, ni otras aplicaciones que pueden vulnerar nuestra seguridad. Habilitar los sistemas de auditoría y monitoreo, obviamente para hacer lo que estamos haciendo en este video, verificar brechas de seguridad, el aseguramiento de núcleos, la instalación y afinación de firewalls y kits de seguridad, el uso de herramientas para pen testing, que es las herramientas que ya vimos, que buscan vulnerabilidades, la configuración de protocolos de seguridad, lo que hablamos de contraseñas, de utilizar los canales adecuados para el flujo de la información, los procedimientos de administración, cuentas de grupos, y hasta ahí es como lo más básico. Entonces, dentro de las conclusiones que sacamos de esto es que la información se ha convertido en el principal activo para las empresas, ya que ahí manejan toda su información, todos sus manejos, todo este flujo de datos que la empresa cotidianamente utiliza. Un experto de seguridad informática debe estar en constante actualización. ¿Por qué? Porque los hackers o crackers cada día inventan software nuevos, ransomware, malware, utilizan muchos aplicativos, muchos accesos ilegales por puertos, por la red, utilizan muchas cosas, por lo cual uno como experto debe siempre estar a la vanguardia de estos ataques. Hoy en día, para las auditorías, uno se puede apoyar mucho por los sistemas operativos orientados a la seguridad informática, como es el Kali Linux, el Oracle, como es Parrot. Encontramos una línea muy amplia en sistemas de operativos que ya vienen con unas herramientas para verificar estas vulnerabilidades. También tenemos las recomendaciones, buenas prácticas, las normas, los benchmarks, todo esto que nos dice cómo debemos verificar la seguridad de la aplicación o del sistema completo o de la estructura. Las herramientas de explotación de vulnerabilidades pueden ser vistas como un problema cuando son utilizadas de una mala forma, pero si las aplicamos de la forma adecuada nos puede mostrar partes delicadas o brechas las cuales podemos proteger para evitar que manos ajenas tengan el alcance a nuestra información. Bueno, esto fue todo por ahora, les agradezco por el tiempo, que estén muy bien, nos vemos en un próximo video, hasta luego.